Buenas, buenas, buenas. Les doy la bienvenida a este espacio radial, a este espacio de podcast o de radio grabada. Mi nombre es Joel Cavaleri. Soy docente de prácticas de lenguaje y de literatura, pero en este espacio no vamos a hablar particularmente de esas dos materias o de esas dos temáticas, sino de otras temáticas más relacionadas a la educación sexual integral, que es, como saben, un derecho, una ley, que debería ser promulgada y llevada a cabo para que todos tengan el acceso a esta información. Vamos a estar trabajando con un material bibliográfico llamado ¿Dónde está mi ESI? Un derecho de los y las estudiantes, que es un trabajo en conjunto entre docentes y estudiantes de una escuela secundaria número 14 en La Plata, que a partir de un montón de falencias que ven ellos en la educación que están recibiendo y en el enfoque que tiene esa educación sexual integral que llega a las escuelas, se pusieron a investigar, a recopilar un montón de información, un montón de diferentes tipos de textos para armar este libro, especie de manual de ESI, que vamos a estar trabajando, vamos a estar navegando y vamos a ir explicando parte por parte, capítulo por capítulo, para que vayamos adentrándonos en los conceptos, en esta información tan interesante que tiene el material que nos ofrecen y que organizaron entre docentes y estudiantes de La Plata. Es muy interesante este material bibliográfico porque se aborda cada tema, cada capítulo, con mucha creatividad y con mucha cantidad de textos distintos. Se hace, por ejemplo, un recorrido histórico y legal, hay entrevistas a protagonistas, hay fragmentos de cuentos, que bueno, acá yo agregué quizás el cuento entero, me interesaba no tanto trabajar con el fragmento, sino con algunos textos más completos, pero además de eso hay perfiles de activistas trans, recomendaciones de películas, letras de canciones, bueno, estadísticas, títulos de noticias o artículos periodísticos enteros. Hay de todo, infografías, referencias al contexto internacional, preguntas para abrir discusiones y favorecer la reflexión, así que entre fotografías de archivos y demás diferentes tipos de textos, como decía, cuadros, gráficos y demás, vamos a tener un montón de información, incluso yo agregué arte de denuncia, como para hacer de este manual algo más completo, algo más global, sí, en el que nos podamos meter de lleno y desde diferentes aspectos y perspectivas, incluso hablando un poco más de lo que me toca a mí, desde la práctica del lenguaje, desde los análisis de discursos. Vamos a estar trabajando con autoras femeninas, autoras trans, autores diversos, inclusivos, comprometidos, para hacer de este espacio radial un espacio más inclusivo donde nos encontremos todos nuestro lugar y nos podamos sentir identificados quizá desde una parte o desde la otra. Cada uno de los capítulos de este material, Donde está mi ESI, está organizado con, primero, una serie de definiciones o una introducción al tema, con efemérides que destacan la importancia de algún derecho conquistado, de algún evento de gran importancia, de gran relevancia en la historia. Se incluye también una referencia al marco legal conseguido, un recorrido histórico con eventos de trascendencia para la pelea, que logró que se aprobaran leyes o que se formen sus proyectos para una aprobación futura. O sea que no solo nos hablan de el pasado, sino también de eventos más contemporáneos, más del momento, más del presente, que estamos todavía de alguna manera desarrollando y peleando y conquistando todavía. Así que no solo hay un recorrido histórico, sino también actualizaciones, proyectos actuales de cómo están las cosas en este momento. El material empieza con el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, con la ley 26.150, que bueno, efectivamente establece que todos los estudiantes tienen derecho, deben recibir esta educación sexual integral en establecimientos tanto públicos como privados, entendiéndose como la ESI, aquella que integra, que articula aspectos biológicos, pero también aspectos psicológicos, sociales, afectivos y éticos. Así que no solo vamos a estar hablando de aspectos más de anatomía y más de salud sexual y salud reproductiva, sino también de salud emocional, de salud mental, de vínculos, de afectos, de sentimientos y de todo este aspecto que a veces se deja un poco de lado y que no se habla y que debería hablarse también un poquito. A continuación, el material yo lo edité como para que incluya unos textos de
se llama La vida de los Onas, el material de donde fue sacado, de Anne Chapman, que es una autora que está escribiendo sobre la vida de los Onas, justamente, dos ritos muy importantes en la cultura, en la sociedad de estos pueblos originarios, que están titulados como la iniciación a los varones, la organización de la ceremonia del Jain o del Lain, como se pronuncie, y está también otro texto que es el rito de la pubertad femenina, que son textos un poco que denuncian o ponen en evidencia un poco cómo es el paso de la niñez a la adolescencia o de la niñez a la adultez, a la joven adultez, en estas sociedades, con las diferencias que hay entre los rituales de varones y mujeres, el rol que juegan los adultos en estos rituales o en estas ceremonias, para que nos pongamos a pensar también cuáles son los ritos de pasaje para varones y mujeres en la actualidad, digamos, cómo se entienden, cuándo es que una persona se considera realmente hombre, cuándo, en qué momento de la vida de una persona se la puede llamar realmente mujer, y todo lo que esto incluye, todo lo que tiene arraigado, digamos, de alguna manera social y culturalmente, respecto al paso de la niñez o de una etapa hacia otra. A veces con peligros, a veces con pruebas, a veces con desafíos, a veces con odiseas. Así que está muy interesante para leer este primer material. Y después ya comienza el material con una primera efemérides sobre el Día Internacional de la Mujer. Establece el hecho histórico que ocurrió el 8 de marzo de 1908, que tendría tanta trascendencia, ¿no es cierto?, para el trabajo, para la lucha sindical de las mujeres, que, bueno, se habla de este hecho en particular que ocurrió, ¿no es cierto?, en una fábrica de Estados Unidos, pero como también este hecho disparó de alguna manera movimientos en todo el mundo y tuvo mucha trascendencia, más particularmente a partir de la década del 60, mediante el movimiento feminista que empezó a nacer a partir de esa tragedia, que sirvió de alguna manera para denunciar las injusticias que se sucedían a nivel económico, a nivel laboral, como un principio de toda la violencia que se ejerce, ¿no es cierto?, hacia las minorías o hacia los sectores más desfavorecidos por el patriarcado. El segundo punto del libro, del capítulo Mujeres y Conquista de Derechos, nos habla de mujeres pioneras en la República Argentina. Primero se la menciona a Elida Paso, que fue la primera mujer en obtener un título universitario en el país cuando se recibió de farmacéutica en 1885. Posteriormente habla de que Elida quiso estudiar medicina, pero las autoridades se lo negaron por ser mujer, alegando que iba a estar incómoda rodeada de hombres. Sin embargo, Elida apeló a la justicia, que falló a su favor y pudo comenzar sus estudios. Fue Cecilia Grierson la primera mujer en recibirse de médica en la Universidad de Buenos Aires en 1889. En 1886 fundó la Escuela de Enfermeras del Círculo Médico Argentino y unos años después fue miembro fundadora de la Asociación Médica Argentina. Fundó también el Colegio Nacional de Mujeres y Asociación Obstétrica Nacional. Y otra mujer más muy importante fue Julieta Lanteri, que fue la primera mujer que pudo votar en el país y en Sudamérica en 1911. Un año antes organizó el Congreso Femenino Internacional, que mostró al mundo la organización feminista, en el que se presentaron temáticas como derechos civiles y políticos, el derecho al divorcio, a la educación, entre otros. En 1919 se postuló para diputada y fundó el Partido Feminista Nacional. Así que estamos hablando de pioneras, de realmente mujeres que abrieron el paso a otras para que otras no tengan su misma mala suerte o sus mismas injusticias y puedan conseguir más derechos al igual que los hombres. El documento habla después de Alfonsina Storni, quien pasó a ocupar un lugar destacado en el panorama literario hispanoamericano por la fuerza con que aparece en sus versos la afirmación de una mirada femenina sobre el mundo. Junto a la chilena Gabriela Mistral y la uruguaya Juana de Ibarburu, conformó la lucha de las mujeres por ocupar lugares de reconocimiento en los espacios de la literatura de América. Una gran pionera. Otra relacionada más a la aviación fue Carola Lorenzini, conocida como la aviadora gaucha por su origen pampeano. Fue una atleta, aviadora, jinete, tenista, lanzadora de jabalina y acróbata aérea en la década de los 30, realmente toda una adelantada, digamos, a su tiempo. Y Azucena Villaflor fue una de las 14 fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo,
una trabajadora de una fábrica hasta que su hijo desapareció y ella se dedicó a buscarlo. Fue la impulsora del grupo de madres que cada jueves reclama en silencio la aparición de sus hijos en la Plaza de Mayo. Fue arrojada de los vuelos de la muerte y sus restos reconocidos enterrados en Plaza de Mayo. Así que muchas de estas historias a veces son trágicas, pero realmente nos dan cuenta de todo el trabajo que consiguieron y de la importancia histórica que tuvieron al ser un poco rebeldes, al correrse del yugo patriarcal y empezar a actuar en favor de no solo de ellas mismas como individuas, sino de todas las mujeres que las siguen y que traen las nuevas generaciones. Por supuesto, el material no puede dejar de mencionar en 1974 a María Estela Martínez de Perón, que fue la primera presidenta del mundo al morir Juan Domingo, y asumir como su sucesora. Si bien fue dispuesta en 1976, realmente fue una pionera en ese sentido, la primera presidenta del mundo. En 1977, Victoria Ocampo fue la primera mujer en ser electa miembro de la Academia de Letras, fue una escritora, ensayista, traductora y mecenas y la única latinoamericana en presenciar los juicios de Nuremberg. Y por último, la última mujer pionera en la Argentina, en el 2007 realmente causaría una revolución. En el año 2007, Cristina Fernández de Kirchner obtuvo el 45% de los votos en las elecciones presidenciales y se convirtió en la primera presidenta electa por el voto popular. Así que todas estas mujeres pioneras realmente abrieron el camino para la nueva generación. El material en el capítulo 1, Mujeres y Conquista de Derechos, después nos recomienda algunas películas como La Sonrisa de Mona Lisa, como Thelma y Louise, realmente clásicos de la cinematografía, y a continuación nos deja algunas leyes que empezaron a cambiar la historia de las mujeres en nuestro país. Nos habla primero de una ley de 1924 en el que se empezó a regular el régimen legal del trabajo de mujeres y niños, estableciendo la cantidad de horas que debían trabajar, que no podían ser contratadas siendo menores de 18 años o no con las mismas obligaciones y responsabilidades que una mayor. Después, en 1926, hay una ampliación de los derechos civiles de la mujer más en general. De hecho, es histórico y muy destacable que se le reconocen las mismas leyes que se les reconocen a los hombres mayores de edad. Así que, de alguna manera, es la primera instancia legal en donde hay un poco más de igualdad, un poco más de equidad, por lo menos a nivel papel, a nivel documentos, a nivel derechos. Después vamos a ver que la aplicación lleva un poco su tiempo y sus procesos, pero por lo menos legalmente es donde se empieza a darle a la mujer mucho más poder. En 1947, producto de una campaña presidida por Eva Perón, se logró y se reconoció la igualdad de derechos políticos entre mujeres y hombres, entre ellos el derecho de las mujeres a elegir y ser elegidas para todos los cargos políticos nacionales, estableciendo así en Argentina el sufragio universal. En 1991 se dictó la ley de cupo legislativo, en donde las listas que se presenten para la política tienen que estar compuestas por un mínimo de mujeres entre los candidatos a cargos a elegir, dando un poquito más de equidad a nivel político. Después tenemos la creación del Consejo Nacional de la Mujer en 1992, en 2009 la Ley de Protección Integral a las Mujeres y en 2013 una de las últimas leyes reconociendo derechos a trabajadoras mujeres, se dio el régimen especial de contrato de trabajo para el personal de casas particulares, de alguna manera reconociendo el trabajo doméstico, dando un poco de respaldo legal a tantas trabajadoras que desde hace muchísimos años han estado peleando por conseguir un poco de los mismos derechos y un poco de legalización respecto a su desempeño económico y laboral. En 1985, un grupo de mujeres argentinas participó en un evento relacionado a la mujer más internacional y cuando regresaron a nuestro país pensaron en la necesidad de autoconvocarse para tratar la problemática específica de las mujeres en nuestro país, donde al igual que en el resto del mundo sufren una marcada discriminación en el rol que tienen en la sociedad. Desde diferentes aspectos ya vamos a ver los diferentes tipos de violencias ejercidas hacia las mujeres y hacia las minorías, pero así vamos viendo con este dato que en 1986 empezaron los encuentros en nuestro país y desde ahí no pararon. Cada año son más masivos y exitosos los encuentros nacionales de mujeres,
En el primero eran cerca de 1000 mujeres, hoy, actualmente, en el encuentro nacional participan más de 65.000 mujeres. La modalidad del encuentro nacional es única en el mundo y eso permite que cada año se sumen de a miles las participantes. Es autoconvocado, horizontal, federal, autofinanciado, plural y profundamente democrático. Así que fíjense la importancia del movimiento, de la organización, de la autoconvocación y del encuentro para la pelea por los derechos mutuos, los derechos colectivos. El capítulo número 1 de Mujeres y Conquistas de Derechos, de este material ¿Dónde está mi ESI?, habla un poco sobre el movimiento Ni Una Menos, cómo este es un grito colectivo contra la violencia machista y cómo surgió de la necesidad de decir basta de femicidios, ya que en Argentina cada 30 horas asesinan a una mujer solo por el hecho de ser mujer. Esta convocatoria nació de un grupo de periodistas, activistas, artistas, a raíz de un femicidio en particular, el de Chiara Páez, sucedido en la provincia de Santa Fe en 2015. El movimiento, sin embargo, se acrecentó cuando la sociedad hizo lo suyo y la convirtió en una campaña colectiva. A Ni Una Menos se sumaron miles de personas, cientos de organizaciones en todo el país, escuelas, militantes de todos los partidos políticos, porque el pedido es urgente y el cambio es posible y es extremadamente necesario. Ni Una Menos se instaló en la agenda política y pública. El 3 de junio de 2015, en Plaza del Congreso, en Buenos Aires, y en cientos de plazas de toda la Argentina, una multitud de voces, identidades y banderas demostraron que Ni Una Menos no es el fin de nada, sino el comienzo de un nuevo camino, y llamaban a sumarse cada vez más cantidad de mujeres. Por esto mismo es que después el material habla del paro internacional de mujeres, este movimiento de base formado por mujeres de diferentes partes del mundo, que fue inspirado desde Polonia y creado en las últimas semanas de octubre del 2016, pero que también es en respuesta y en lucha constante contra la violencia social, legal, política, económica, moral y verbal que experimentan las mujeres contemporáneas en diversas latitudes a lo largo de todo el planeta. Ahora el paro internacional de mujeres incluye a personas de 54 países de todo el mundo prácticamente. El capítulo de Mujeres y Conquista de Derechos finaliza con otra película más que se recomienda, Tomates Verdes Fritos, con una actriz multipremiada, Kathy Bates, pero particularmente me voy a detener en las dos autoras femeninas que nombra, Sor Juana Inés de la Cruz y Alfonsina Storni. Sor Juana Inés de la Cruz fue una monja mexicana, cuenta, ¿no es cierto?, la historia y un poco la leyenda que hay alrededor de esta monja, que se tuvo que internar en la iglesia de alguna manera como para poder acceder a la educación. Era la única manera que tenía ella para ingresar al ámbito de los estudios, al ámbito académico, porque siendo mujer no se lo permitían si es que no estaba metida de alguna manera en el séquito de la iglesia, en la religión. Entre los estudiosos ha habido cierta discusión sobre el presunto feminismo que cierto sector de la crítica le atribuye a la monja, pero cuando interpretamos el poema de Hombres Necios, realmente podemos ver un auténtico documento de liberación femenina, porque se está haciendo un poco de crítica a la opresión del hombre, a la culpa que le echa el hombre a la mujer, a las acusaciones que se le hacen. Entonces realmente podemos decir que Sor Juana es una de las primeras feministas en dejar en su discurso una reflexión sobre la situación de desigualdad que afecta a las mujeres y realmente poniendo un poco de denuncia en sus palabras. Por otro lado está Alfonsina Storni, que es una de las grandes poetas en español, una autora de referencia para el feminismo, tanto por su vida como por su obra. En sus libros abordó de forma directa y subversiva para la época temas como la sexualidad femenina, los roles de género y la subordinación al hombre. Uno de los poemas que se recomiendan de esta autora es Hombre Pequeñito, un poema de 1919 del libro Irremediablemente. Hombre pequeñito, suelta a tu canario que quiere volar. Yo soy el canario, hombre pequeñito, déjame saltar. Estuve en tu jaula, hombre pequeñito que jaula me das. Digo pequeñito, porque no me entiendes ni me entenderás. Tampoco te entiendo, pero mientras tanto, ábreme la jaula que quiero escapar. Hombre pequeñito, te amé media hora, no me pidas más.
Para finalizar el capítulo de las mujeres y de conquista de derechos, agregué 3 afiches de arte de denuncia que le pertenecen a Daniel Arzola, un artista venezolano que empieza a hacer este arte de denuncia bajo la consigna "No soy tu chiste", debido a que se da cuenta que en los medios de comunicación muchas veces muchos miembros de la comunidad LGTB o mujeres son, digamos, denigradas o expresadas de una manera jocosa cuando sufrimos realidades como cualquier otra persona, y realmente el hecho de que se burlen de alguna manera de nosotros está mal y debe ser denunciado y no puede seguir sucediendo ni en los medios de comunicación, ni en ningún ámbito, ni en ninguna parte de la sociedad. Entonces, los 3 afiches, digamos, que incluí en este capítulo, uno dice: si usted dice que me respeta pero no puedo tener sus mismos derechos, entonces usted no me respeta. Ahí puede entrar un poquito en juicio esto de la tolerancia, hasta qué punto, si no hay respeto, es realmente una tolerancia o esta tolerancia realmente sirve. Hoy en día no se habla tanto con estos términos, sino se habla un poco de empatía, de compasión, que debería haber un poquito más. El segundo afiche dice: mi sexualidad no es una moda, tu ignorancia parece serlo, dando un poco cuenta de cómo las nuevas modas o las nuevas tendencias pareciera que afectan un poco la opinión personal cuando hay cosas que existen desde hace un montón de tiempo y las faltas de respeto son faltas de respeto siempre y la ignorancia también realmente es un problema. Por eso necesitamos un poco más de educación y un poco más de traer a colación temas que realmente importan. Y el último afiche del que voy a hablar, la frase dice: quien se insulta con lo femenino cree que ser mujer es una ofensa. Está muy instalado el insulto de nenita, esta palabra que se dice cuando un hombre, por ejemplo, hace una tarea de mal manera y enseguida se lo relaciona a pegas como mujer o haces cosa como nenita. Cuando estamos insultando o estamos creyendo que ser mujer es una ofensa, que ser mujer es un insulto. Estamos realmente haciendo algo completamente erróneo y como para empezar a aprender nuevas formas de comunicarnos y desaprender formas que ya son obsoletas y que ya no deberíamos usar en ningún contexto, tanto hombres como mujeres, para hacernos cargo un poquito del lenguaje que ya queda obsoleto, de formas de discurso que no debemos emplear porque son ofensivas, son realmente un insulto a veces y no nos damos cuenta o la usamos todo el tiempo indiscriminadamente, cuando deberíamos ponerle un poquito más de reflexión a nuestras palabras y realmente pensar un poquito antes de hablar, antes de ofender a nadie.